La fe está en peligro cuando caemos en el vicio de ir tras modas cristianas. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un mega saludo, un fuerte abrazo desde el reto de hoy de este día. Viernes. Solo te digo algo rapidito, que he estado viendo unos videos de que los que ya tienen edad dicen que aplauden cuando hacen ciertas cosas. Me siento cuando escuchamos el reto de hoy, también a veces aplaudo. Ya vamos entrando en la categoría de Julito. Bienvenido, Iván. Sí, yo estoy entrando todavía. ¿Cómo estás? Muy contento, Sí. muy contento. Ha sido una buena semana conversando sobre esta realidad de que tenemos que tener cuidado porque Sí. la fe está en peligro. fe está en Hemos peligro. pasado por todo este trozo de 1 de Timoteo, capítulo 1. Hemos echado un vistazo a algunas circunstancias difíciles. Hemos visto cómo la Biblia nos pide, Sí. bueno, Pablo le pide a Timoteo que tiene que tener que, se tiene que, yo no sé cómo decir Preocupar. ahora, sí, se tiene que poner las pilas, Sí, ¿no? sí. Las pilas bíblicas Sí. para... Ever Ready, como decían Sí, antes. sí, No sé si para- existe todavía. Yo creo que no, ¿verdad? Pero pues, le decía, yo te dejé ahí en Éfeso para que corrigieses lo que estaba incorrecto, ¿verdad? Para que mandases a algunos Sí. que no enseñen una doctrina diferente, ¿verdad? Sí. Heterodidascaleo. Sí. O sea, tiene que tener mucho cuidado con estar enseñando lo que no debe ser y tiene que tener cuidado de no prestar atención a mitos, a fábulas, a cosas que solo terminan haciendo que la gente se pelee, Sí. agarrean disputas más bien que edificación que es por la fe. Sí. Y hemos visto cómo esto, aunque Pablo se lo enseñó a Timoteo hace 2000 años, básicamente, sigue teniendo un efecto en nosotros. Sí. Las advertencias que le dio a él nos siguen llegando a nosotros y el mismo cuidado que debía tener Timoteo lo debemos tener nosotros porque la misma fe de él la tenemos nosotros y el mismo peligro lo seguimos Sí. teniendo nosotros. De acuerdo. Entonces, esto ha sido voy a decir, el énfasis de la semana. Sí. Entonces creo Sí. que ha sido muy bueno. Mira, y yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Ahora pienso en el proceso que estamos pasando aquí en Vida Nueva, cuando uno traspasa a otros la estafeta. Sí. ¿Cómo está pasando en nuestro caso estos años con el liderazgo? Pero cómo uno encarga, es una cosa que uno tiene que encargar siempre, ¿verdad? Mira, tener cuidado de lo que se está enseñando. Sí. Tener cuidado porque surgen en la época modas Sí. que son atractivas. Ah, sí. Suben Sí. modas. Y yo puedo pensar en tantas cosas que hemos visto en casi 50 años en el Evangelio de estar viendo cómo algunos movimientos llegan fuertes. Sí. Iglesias se suman a esos movimientos, algunos líderes grandes. Sí. Y de pronto, Sí. unos años después, Sí. sí, realmente eso no era. Porque Sí, hay que estar regresando la constantemente. responsabilidad de mantener, y Pablo va a Sí. decir más adelante a Timoteo, lo mismo dice a Tito, hey, tenés que retener hasta la forma de las palabras. Dice. Sí. O sea, tienen que tener muchísimo cuidado con esto. Aquí, quizás solo para terminar, antes de meterme Ok. a las modas, aquí dice Pablo, la ley se tiene que usar legítimamente. Sí. Es buena para vivir la vida ordenadamente. Cuando te sales de ahí, hay desorden. Claro. Lo que hay desorden. O sea, lo que hay es un desorden. Dice lo que me ha sido encomendado, que creo que esa es la clave, fíjate. Sí. Porque tú bien has dicho, uno va pasando de generación en generación Sí. lo que le ha sido encomendado. Pablo termina diciendo en 1 Timoteo 1:11, por lo menos termina diciendo para nosotros esta semana, dice, él ha dicho, hey, la ley es buena si uno la usa legítimamente, y tú dijiste ayer, aquí viene un grupo interesante, Ajá. conociendo esto, Sí. que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. No son para los que matan parras, sino que no matan a los papás, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Sí. Pablo dice, a mí me encomendaron esto, yo te paso esto. Sí. La sana doctrina, el evangelio se guarda. O sea, si tú perdés la sana doctrina, se pierde el evangelio. Si se pierde el evangelio, se pierde todo. Sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado precisamente con
las modas, como tú Sí. acabas de decir, porque lo que se pone en riesgo es la continuidad del Evangelio del Señor. Y ahí sí. uno dice, hey, como decía Mafalda, Mira, tronamos. tantos pensamientos sobre esto. La importancia del fondo y la forma. sí, La iglesia cristiana hoy en día, por diferentes razones, tiene demasiado énfasis en las formas. Sí. Ahora, nosotros creemos que las formas son muy sí, importantes. tienen valor, tienen mucho valor. Ajá, Tienen- y sí. en la iglesia, yo creo que debemos preocuparnos por el parqueo Sí. que tenemos, por el ambiente que tenemos, por las sillas que tenemos, Sí. por las pantallas que ocupamos, Sí. por la tecnología. En algunos lugares llegas y te dan una hojita donde alguien ha preparado el sermón o la Sí. estructura para irla siguiendo. Muy bueno. Con los horarios, con la iluminación, con ahora redes sociales. Casi todas las iglesias tienen alguna expresión de todo esto. Y todo esto es importantísimo. O sea, somos los primeros en los programas de bienvenida, en un refrigerio al final. Pero todo esto son las formas. Sí. No es el fondo. Las formas tienen su valor, Sí. pero no depende el evangelio de las formas. Sí. Y no debemos sostener el Sí. ministerio sobre las formas. Las formas pueden ayudar, creo pueden coadyuvar de alguna manera. O pueden afectar. O pueden Sí, afectar. si están mal trabajadas. Claro, pueden. Sí. Muy bien dicho. Las formas pueden echar a perder Sí. lo que estás haciendo. O sea, Sí. alguien puede predicar muy bien el evangelio, pero si no se le alcanza a escuchar, Sí. Sí. Ajá. ¿para qué? Sí, O sea, sí. básicamente. O Entonces, si está haciendo un calor insoportable que te hace sentirte desesperado Sí, estar ahí, sí. va a ser sí, difícil. unos buenos amigos Ajá. que viven en una zona muy cálida, Ajá. ¿verdad? Me dicen, pues, si nosotros tuvimos que poner aire acondicionado, no por la iglesia, sino porque ya nadie llegaba que no fuera de la Sí. iglesia. Los hermanos de la iglesia Se la aguantaban. Se la aguantaban, ¿verdad? Muy derretidos los hermanos, ¿verdad? Pero la demás gente ya no quería llegar, por supuesto. Entonces es esta parte de entender que hay una razón por la cual las formas son importantes, pero el fondo es la clave. Cuando tú cambias el fondo, ahí te echaste a perder todo, por supuesto. No podemos cambiar lo que nos ha sido encomendado. Sí. Lo que nos ha sido encomendado es la clave. Entonces, cuando la iglesia o el creyente se enamora de un fondo diferente, Sí. ahí la perdimos. Y estos últimos 25, 30 años, Sí. como tú comenzaste diciendo hace un ratito, nos hemos Hemos visto. inundado Sí. del evangelio de la prosperidad. Sí. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Toda esta enseñanza de que... Dame que- tu dinero y aquí está tu bendición. Sí, ¿verdad? Que enfatiza Sí. riqueza y éxito material Salud. como señal de fe. Sí. O sea, esta es la forma de fe. Y uno dice, no, pero la Biblia no enseña esto. No. O sea, el Señor no tenía donde recostar su cabeza. Y sí, pero así se enseña. Entonces se promueve un evangelio que está, y perdón la palabra fuerte, pero está prostituido, Sí. ¿verdad? Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Pero tú ves literalmente que miles, millares, millones de personas se van detrás de esto y se pierde aquello que se nos ha encomendado. Sí. Se nos ha encomendado. O, O un énfasis desmedido en prodigios y milagros. Sí. Eso fue un poco antes del Evangelio de la Prosperidad. Hubo un énfasis desmedido en que, Sí. que para que Dios estuviera tenía que suceder algo milagroso. Y si a mí me decía que un aceite me caía y me quemaba y me derramaba y que yo tenía una visión, eso era como fenómenos sobrenaturales, todos estos fenómenos sobrenaturales. prodigios y milagros, llaman algunos a todo esto. Pero un énfasis, como que eso fuera la fe. Sí, risa incontrolable, sí, toda esta clase de sí, cosas, sí. ¿verdad? Todo esto que hasta llegó a rayar en lo absurdo, Sí. ¿verdad? En lo absurdo. Sí. Y esto... Y vergonzoso. Y vergonzoso, sí, exactamente, ¿verdad? O un énfasis, todos los énfasis desmedidos. Tú sabes, cuando se quita la mirada de Jesús, de Jesús, de la simpleza de Jesús, de la sencillez de la gracia de Jesús, y la ponemos en algo más, perdemos el equilibrio. Sí. Aun cuando se va a Y algunos... cuando uno pierde el equilibrio se cae. Sí, ajá. Sí. Aun cuando te vas a algunos elementos de la Biblia. Sí. O sea, por ejemplo, tú tienes una realidad de la Biblia que estamos en una guerra espiritual. Sí. Claro, yo diría, claro, ¿verdad?
Estamos en guerra. Pero de repente tú tienes algunos segmentos de la iglesia que pasaron, y todavía algunos tienen, que todo lo atribuyen a un problema de demonios y la responsabilidad es una guerra espiritual, y todo visto desde esa perspectiva. Y se pierde, una vez más, se pierde el poder del evangelio simple y sencillo de salvación de Jesús y del crecimiento en el cual una persona tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, porque todo tiene que ver con espíritu de... Estoy atacado por un yo oí esto, estoy atacado por un espíritu de gripe. Ajá. Y no de la mano que le dio gripe, el virus nada más. No, yo creo que es un ataque satánico. Entonces, de verdad, entonces no sabes si reírte o usar un pañuelo, porque mejor sé que se mete el demonio. Sí. Sí. Uno dice qué barbaridad, ¿verdad? O la pérdida, de repente tú ves en algunas áreas en las cuales la Biblia deja, por ejemplo, siempre ha habido un debate sobre cuál es la forma mejor de gobierno de la iglesia. Entonces tú tienes lo tradicional a través de los siglos, hay una manera que es episcopal, otra forma que es presbiteriana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Es que hay un pastor principal, o otro que es un equipo de pastores, y esto tiene sus diferentes maneras de hacerlo. Algunos es un consistorio, otros etcétera, etcétera, etcétera. Pero de repente aparece un movimiento donde dice, no, aquí vamos a tener un apóstol, y vamos a tener un apóstol, y vamos a tener un profeta. Y entonces esos tienen toda la autoridad como los apóstoles y profetas de la Biblia, y de repente tienes una desviación doctrinal descomunal. O sea, y uno dice, ¿qué pasó? Y es una moda. O sea, de repente cualquiera se llama apóstol y cualquiera se llama profeta, y es una moda. Y entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Y entonces, qué terrible. Mira, qué terrible. yo te digo más, porque yo no lo conocía mucho, pero hace unos años en México alguien me comentó de eso. ¿Cómo se llaman los periodos de tiempo que aparecen en la Biblia? Dispensacionalistas. Ajá. Dispensacionalistas. Me dijo que hay un grupo grande, yo no sé qué tan grande, ¿verdad? Pero eso me lo comentaron en México, como te digo, que se llaman dispensacionalistas, que todo lo que ven lo analizan a la luz de la dispensación en la cual está sucediendo. Y hay como 1000 divisiones dentro de los dispensacionalistas. Entonces, para ver si la iglesia debe estar ahí, si no debe estar ahí. Entonces, pero hay un énfasis, o sea, es visto con esa óptica. Sí. Y quizás más común. Que todos somos dispensacionalistas de alguna forma. Claro, nosotros todos creemos que hay la Biblia, Dios se ha manifestado. Cuando alguien me dice que no, yo no soy dispensacionalista, yo siempre hago la pregunta, o sea que tú todavía sacrificas corderos. No, pero ¿me entiendes? A lo que me refiero es al énfasis desmedido en la doctrina. Y quizás el más común para mí es un énfasis desmedido en la alabanza. Porque yo ahora sé, tú la vez pasada tú diste unos datos que me llamaron la atención, y fui a investigar un poco más de cuánto duraba una predicación. Y me impresionó después fue ver cuánto dura los tiempos de alabanza. Y los tiempos de alabanza son en algunos lugares, es casi el 60-70% del servicio del culto de la iglesia. Y me parece que es una desmedida. Es un desequilibrio. Entonces volvemos a lo mismo. Yo creo que uno tiene que cuidar la fe, porque todo esto tiene que ver con cuidar la fe. Y con columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Cuando una iglesia, cuando un pastor, digámoslo como es, cuando un pastor se desequilibra, cuando un grupo de líderes se desequilibran y salen de la palabra y se van detrás de un segmento de la palabra únicamente, porque a veces es un área de la palabra, la gracia únicamente, la oración, o la oración únicamente, o la alabanza únicamente, o la autoridad apostólica, la malentienden de una forma, o el Espíritu Santo una forma, o la gracia, dije al principio, o la guerra espiritual. O la prosperidad, porque alguien podría decir, pero Dios prospera, claro. Pero cuando se lleva a un extremo que no es el extremo puesto por la Biblia y se abandona la palabra completa, Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, cuando se abandona el globo completo de la palabra y se abandona el hecho de que la palabra está puesta para llevarnos a Jesús, para que le temamos a Él, a Dios, para que lleguemos a la relación con Él.
y se abandona el propósito principal, la fe está en peligro. Este líder lleva a la iglesia a una circunstancia en la cual se abandona todo y la fe está en peligro. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo tan claro: hey, yo te puse ahí para que mandaras, que esto no debe pasar. Y uno tiene que tener una postura de decir, a mí no me va a pasar. Y tú lo dijiste el otro día, y ya lo vamos a decir nosotros en unos instantes. Cada semana, yo diría que casi sin excepción, cada semana durante los últimos 10, 12 años. 12 años hemos dicho, ¿verdad? Hey, ve a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto. Dios debe usarte ahí en esta circunstancia. No necesariamente tiene la misma, las iglesias que nos escuchan no necesariamente tienen la misma, no firmarían la misma confesión doctrinal que nosotros tenemos. Está bien, o sea, cada uno tiene su propia persuasión, pero ve a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto. Pero cuando la iglesia ha salido de seguir la palabra de Dios y alguien está siguiendo una cosa que es rara, no, entonces no vayas a esa iglesia, o sea, ten mucho cuidado porque la fe está en peligro. Yo vi algo que tenía que ver con números y códigos y una cosa tan fea, extraña, que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad?, en lo que se mete. Ajá. Sí, numerología, esa clase de cosas. Sí, entonces yo pienso que uno tiene que tener mucho cuidado. La fe está en peligro cuando nosotros salimos de la enseñanza pura de la palabra de Dios, o cuando alguien quiere tener el control y el dominio de la palabra. Cuando él quiere tener el monopolio. Tú sabes, cuando alguien sale, yo te lo dije ayer, cuando alguien sale con que yo tengo la revelación especial y todos los demás no la tienen. Ahí es. Sí, ahí tenemos un problema. La palabra ortodoxia, yo sé que muchos ni la usan. La ortodoxia clásica, que es lo que se ha creído a través de los siglos, es a la cual todos nosotros tenemos que regresar. Cuando alguien cree que solamente él tiene la verdad, es porque no la tiene. No la tienes, definitivamente. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es entender que la fe está en peligro cuando uno o alguien cercano a uno está siguiendo modas en el mundo evangélico y se va detrás de aquello que pudiera terminar sacándolo de creer la verdad pura y simple de la palabra de Dios. La palabra de Dios está puesta para llevarnos a una relación con Jesús, para adorarlo a Él, para adorarlo al Padre, para tener una relación con el Espíritu Santo de una forma simple y sencilla. Cuando sobreenfatizamos cualquier área, cuando nos desequilibramos en cualquier área, cuando seguimos la enseñanza de personas que están desenfatizando el resto de áreas, tenemos un problema. Tenemos que tener muchísimo cuidado y con mucha cautela, yo creo que siempre con mucho amor, como aprendimos a lo largo de la semana, con todo respeto, pero tenemos que tener una posición firme y decir, no, mi fe no va a caer, yo tengo que protegerla porque la fe siempre puede caer en el problema de salirse de la palabra de Dios. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que recuerdes siempre que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, que resucitó y que eso nos da la oportunidad de ser adoptados hijos de Dios. Esa es la verdad más grande y que quiere transformar nuestras vidas y que nosotros nos dediquemos a Él. Eso es lo más fundamental de la Escritura. Por supuesto, la Escritura tiene muchísimo más que nos aporta, pero cuando hay modas o énfasis desmedidos en algunas de las doctrinas específicas, aún de la palabra, uno tiene que poner, que le encienda el piloto y decir, aquí hay algo que no está bien. Cuidemos lo que se nos ha encomendado y pasemos esto que se nos ha encomendado de una forma tan pura como sea posible a la siguiente generación. Y para eso lo que necesitamos es estar apegados a la palabra. Tengamos mucho cuidado con las modas doctrinales que están por todos lados y que van a seguir estando. Van a venir algunas otras modas raras. De eso puedes tener toda la seguridad, toda la certeza. Pero mantente apegado a la palabra. Me gusta. Y estamos en fin de semana. Queremos animarte, como siempre lo hacemos, a que vayas a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto, a que empujes con todo, que le metas con toda tu fuerza, ahí literalmente, con cuerpo, espíritu, alma, todo, con tus bolsillos, con todo, con tus dones, con tu ánimo, con todo. Y lleves a otras personas, que trates de conectar a otros con el Señor Jesucristo, con toda tu fuerza. Y si no tienes iglesia, si estás buscando una iglesia, eres más que bienvenido a Vida Nueva, cualquiera de nuestros
4 campus aquí en San Salvador, en Lourdes, en Apopa, en Miralvalle o en Campus Cuscatlán. Noche de viernes. Estamos regresando hoy a Noche de Viernes. Noche de ya viernes. con normalidad. Estamos regresando al libro de Hechos. Hechos, sí. Hechos, supernatural. Sí. Interesantísimo lo que estamos viendo del libro de Hechos. Sería una bendición tenerte, ya sea presencial o digital, a las 7 de la noche. Y estamos regresando sábado a Campus Cuscatlán y domingo igual a todos nuestros campus. estamos en Deuteronomio capítulo 4. Estamos en un pasajón este fin de semana. Vale la pena. Realmente todo Deuteronomio está haciendo, pero fabuloso. Entonces, te animamos a estar con nosotros si es que no tienes iglesia y sería una bendición tenerte. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.